Ok, estimado grupo, comentamos su trabajo mediante este video. Lo primero que tenemos que revisar es obviamente el árbol de problemas. El problema central lo han definido como pobreza rural. Significa eso, muchas cosas. ¿En qué específicamente nos estamos centrando? Pobreza rural, deterioro ambiental y reducido crecimiento de la producción en las explotaciones familiares campesinas. Ok, el lugar está bastante bien especificado. Ahora, cuando se plantea un problema, se debe de plantear una sola cosa central. Por eso se le llama problema central, problema principal. Aquí estamos hablando de al menos tres cosas que están vinculadas, obviamente, pero cuando esto se quiera trasladar a un proyecto será bastante complicado de hacerlo. Entonces, mi sugerencia es que se centren en una sola cosa que ustedes van a definir como problema central. Entonces, me imagino que se están refiriendo más a pobreza rural. Ahora, pobreza en realidad significa muchísimas cosas. Entonces, es importante que definamos con claridad a qué nos estamos enfocando. Por ejemplo, me parece que según su análisis ustedes se están enfocando más en la carencia o la insuficiencia o los pocos recursos económicos de esta población en particular, de estas familias en particular. Entonces, si lo definimos así, podemos decir que el problema central se define de esa manera. Obviamente ustedes lo pueden reformular, solo yo les doy unas sugerencias porque finalmente ustedes conocen mejor que yo las condiciones en las cuales viven estas familias, y obviamente esas familias también deberían ser parte de la identificación de los problemas que estamos trabajando. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque las familias tienen bajos ingresos. Estas familias, ¿sí? Así sea redundante, es importante que se especifique claramente cuál es la población que se ve afectada. Bajos ingresos económicos, ¿ok? Eso también se da porque hay una elevada proporción de la población habitada en zonas rurales vulnerables. ¿A qué nos referimos con zonas vulnerables? Vulnerables a desastres naturales, ¿sí? O vulnerables a qué tipo de vulnerabilidad nos estamos refiriendo. Escasez de alternativas de producción en esta zona en particular es para este grupo de personas, monocultivos. ¿Okay? ¿Por qué los monocultivos son una causa de que haya escasez de alternativas de producción? Yo tengo algunas ideas, pero es importante que ustedes lo definan por su propia cuenta. También, ¿por qué se da este problema central? Porque hay un acceso limitado a la tenencia de tierras, ¿okay? Por parte de estas familias. Esto por la escasa burocracia en la tramitación. Escasa burocracia, ¿por qué sector del Estado en particular? ¿Qué procedimiento es el que genera trabas? Altos costos de las tierras. El que la tierra tenga altos costos es una causa de que haya excesiva burocracia. Pregunta. Me parece que es un problema que también podría estar a un nivel paralelo. O es una causa que podría estar a un nivel paralelo. Escasa titulación de la tierra, me parece que va más por acá, que esta causa estaría más en paralelo. Y esto también se da porque hay una inexistencia de ordenamiento del uso de tierra y de cumplimiento de la legislación ambiental. Ok. No es conveniente plantear una causa que las causas son bastante específicas, ¿sí? Por ejemplo, esta causa está referida directamente a esto, esta causa también a esto, ¿ok? Bueno, aquí no tanto, ¿no? Como les había comentado, esto debería de estar trasladado a otro nivel. Pero no es conveniente plantear una causa para dos elementos, ¿okay? Las causas son bastante específicas. ¿Qué más? También se da este problema central porque hay una carencia de recursos financieros, productivos e informaciones técnicas. Ok.
es importante que cuando planteen unas causas planteen los aspectos de manera con claridad, sí, pero también con que sean más particulares, porque el problema es que no es muy conveniente para la gestión posterior acumular elementos en una sola causa. Aquí estamos hablando de carencia de recursos financieros, productivos e informaciones técnicas. Al menos tres cosas en una sola causa. ¿Ok? Limitado acceso al crédito, sí, por parte de estos campesinos o de esta población en particular, y esto también se da porque hay escasas oportunidades de mercado para los productos. ¿Para qué productos? Estamos hablando específicamente para qué mercados, dónde están. Escaso conocimiento de alternativas de producción por parte de estos campesinos. Esta causa se está relacionando con a este nivel también. ¿Okay? Insuficiencia, esto se da porque hay una insuficiencia de los servicios de apoyo a la producción, investigación, asistencia y técnica agropecuaria. Ok. Esa causa debería solo pertenecer a un elemento, ¿sí? No se compliquen tratando de hacer una relación para dos, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de una actividad, ¿sí? Cuando lo trasladen a el árbol de objetivos, ¿sí? No pueden plantear una actividad que sirva a su vez para dos objetivos o dos elementos diferentes. Una actividad se relaciona específicamente con un tema en particular. Puede coadyuvar a otro, ¿sí? Pero siempre tendrá una relación directa con un solo tema o con un solo elemento. También se da este problema central porque hay unas debilidades en las metodologías destinadas a promover y canalizar la participación organizativa de la comunidad. Ok, sí, y también eso se da porque, y a su vez la causa de esto es que haya poca oportunidad en organización, en poca oportunidad de asociatividad organizacional para estos campesinos. Comités poco organizados, baja capacidad de organización y de participación social, insuficiente implementación de políticas y programas a nivel local. Ya, me parece claro. También esta causa, cuando hablamos de degradación ambiental, a este nivel me parece que es una causa cíclica. Esto se convierte en una causa y también en un efecto. ¿Okay? Pero sí, también podrían considerarlo como una causa a este nivel. Entonces, esta degradación ambiental, cuando hablamos de degradación ambiental, ¿de qué específicamente estamos hablando? Erosión de suelos, contaminación de aguas, etcétera, ¿sí? Aire, eso tiene que estar claramente definido, porque en función de eso recuerden que van a plantear soluciones. Disminución de la cantidad y calidad del agua, del recurso agua, ¿dónde? Si estamos hablando de un río, de un lago, etcétera, lluvias. Deforestación, ¿dónde? ¿Sí? Pérdida de la fertilidad de los suelos. Hay disminución de la cantidad de agua por deforestación, eso es cierto. Hay deforestación porque hay pérdida de la fertilidad de los suelos. No me parece tan... Ok, puede haber una relación, pero ¿por qué se da la deforestación? Por excesiva tala, ¿sí? Puede ser por una pérdida de fertilidad también, pero me parece que aquí estamos hablando de, cuando hablamos de pérdida de fertilidad nos referimos más al tema de agricultura. Planificación, pero bueno, eso obviamente tendrá que explicarse mejor con un diagnóstico. Planificación inadecuada de la utilización del recurso suelo. Ok, sí. ¿Cuáles son los efectos? El bajo nivel productivo, los escasos precios de venta, desarraigo familiar, desmotivación por la agricultura, inequidad social, etc. Bajo nivel de alimentario en la unidad. Lo que básicamente es calidad de vida disminuida. Okay, ¿cuáles son los elementos que deberíamos de plantear para hacer un diagnóstico? Los criterios para la conformación del diagnóstico. Bien, a ese nivel ya lo he revisado, hice una pausa. Bueno, veo que tienen allí los criterios. El problema que veo en su respuesta es que tienen demasiada información y básicamente lo que se pide es bastante sencillo. ¿Cuáles son los diferentes pasos? Los pueden mencionar en 5 puntos
por ejemplo, que deberían de plantearse para tener un diagnóstico, ¿sí? Desde el marco normativo que ustedes tienen para eso, de manera muy directa, desde los criterios que se pueden plantear para el diagnóstico, por ejemplo, cuáles son los profesionales necesarios, los objetivos, metodologías, acciones, presupuestos, etcétera, ¿sí? Entonces tienen ahí mucha información que, bueno, es interesante, pero no responde directamente. O sea, para poder saber si la respuesta a la pregunta está ahí, hay que realmente revisar esto con bastante detenimiento. Entonces la información, lo he leído, veo que la tienen allí, pero hubiera sido más práctico si lo hacen de manera más resumida y con puntos, ¿ok? Bueno, hasta aquí mis comentarios. Todavía tenemos tiempo para seguir avanzando en el desarrollo del curso. No olviden la sugerencia, replantear a este nivel el problema central, no definir 3 o 4 cosas en un solo problema o causa. Una sola cosa es más que suficiente. Y si hay otros elementos se pueden, por ejemplo, cuando hablamos de pobreza rural, si la definimos como escasos niveles de la economía, limitada percepción de recursos financieros, etcétera. ¿Sí? Eso lo podrán definir ustedes. A este nivel, deterioro ambiental puede ser una causa o un efecto, reducción de la producción, también puede convertirse en una causa o un efecto según ustedes como lo definan. Bueno, hasta aquí mis comentarios y todavía nos seguimos viendo en el resto del curso.